Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su escuela bíblica Logos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 del libro de Génesis, es decir, la continuación del capítulo 2 del libro de Génesis. Nos habíamos quedado en el verso 8, vamos a estar estudiando acerca de la vida del hombre en el huerto del Edén. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que menciona la palabra que es importante que usted sepa. Recuerde que la Biblia dice que Dios le ha placido que nosotros tengamos la revelación de estas cosas porque es su voluntad. Es la voluntad de Dios que conozcamos la palabra de Dios para que podamos conocerla, retenerla, aplicarla a nuestra vida y poder enseñarla a otros para bendición de muchos hermanos alrededor del mundo. Y este es el propósito de esta escuela, que usted aprenda y conozca más profundidades acerca de la palabra de Dios. Es importante que le haga énfasis en una cosa. Hay muchos textos bíblicos que yo no los coloco en este estudio, que no los menciono en este estudio, y es por el asunto del tiempo. Usted sabe que en YouTube el tiempo es muy importante y ellos permiten X cantidad de tiempo al momento de uno subir un video. Y también mientras más largo es el video, pues mucho mayor es el tamaño en giga. Entonces eso hace que la capacidad del storage que tiene cada cuenta disminuya. Por eso tratamos de hacer los videos lo más corto posible, y la otra razón es para que entonces no se le haga tan largo el estudio ni tan tedioso, sino que usted pueda escuchar y aprender de una manera rápida, sencilla y práctica. Recuerde que cualquier duda que tenga, pues lo puede plasmar en un comentario y yo entonces luego puedo verlo y en un video le puedo aclarar la duda, y así usted puede, ¿verdad? Mediante el video, valga la redundancia, aprender y conocer más de la palabra del Señor, y así su duda quede resuelta y satisfecha. Así que vamos de inmediato a comenzar con el capítulo 2, verso 8 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: la vida en el huerto de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, también el árbol de vida, no dice el árbol de la vida, sino el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí tenemos el resto del capítulo 2 sobre la creación de la mujer, cuando Dios también pone al hombre que había formado en el huerto del Edén. Entonces vamos a desglosar verso por verso para que usted entonces entienda ciertos principios y verdades espirituales que el Señor ha dejado plasmadas en su palabra para que nosotros las conozcamos. Yo quiero que usted la conozca tal cual el Espíritu Santo me las ha revelado, para que usted también sea edificado, su vida sea ministrada y sea bendecida en el nombre de Jesús. Bien, dice la Biblia: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Note varias cosas aquí. Dice la Biblia: y Jehová Dios. ¿Por qué la Biblia menciona aquí el nombre Jehová Dios y no Dios? Es un punto muy importante. Si usted se va al capítulo 2, verso 2, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo. En el capítulo 1 de Génesis, verso 29 dice: y dijo Dios. El verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Si nos vamos atrás, vemos verso 26 del capítulo 1 de Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero vemos que en el verso 21 del capítulo 1 de Génesis dice: y creó Dios a los grandes monstruos marinos. Y todos los versículos anteriores, inclusive el versículo 1 del capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre se menciona Dios y no Jehová Dios. Jehová Dios comienza a mencionarse a partir, para ser exacto, del verso 4 del capítulo 2. Del verso 4 del capítulo 2 de Génesis es que comienza ya a mencionarse Jehová Dios. Sin embargo, en los versículos anteriores del capítulo 2 y del capítulo 1 siempre se menciona Dios. Recuerden que yo les había dicho que el nombre Dios es el nombre en hebreo Elohim, que literalmente, si lo traducimos, significa dioses, pero se traduce como Dios uno. O sea, la palabra Elohim se traduce del hebreo al español como el Dios unigénito. Sabemos y creemos por la fe, y según lo que nos muestra la palabra de Dios, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso Dios permitió que cuando Moisés escribió el libro, recuerde que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, cuando Moisés, motivado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Génesis, las palabras exactas que utilizó Moisés, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, son las correctas. Por eso en los versículos anteriores Moisés pone Dios, refiriéndose a Elohim, porque ese es el nombre en hebreo que se utiliza y se aplica a Dios única y exclusivamente como Dios creador. Lo voy a decir de otra forma. El nombre Elohim es el nombre que se le aplica a Dios como el Dios creador de todas las cosas, como el que lo ha creado todo, y es un nombre que encierra y que nos muestra la esencia de la deidad, la esencia de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso Elohim significa dioses, pero se traduce como Dios. No es que hay tres dioses, no es que el Padre es un Dios aparte, no es que el Hijo es un Dios aparte, y no es que el Espíritu Santo es un Dios aparte. No, son tres en una sola persona. Estos tres son uno, dice la Biblia. Estos tres son uno. Así como tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, así Dios es espíritu, ¿verdad? Y es Hijo y es el Padre. O sea, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Padre como una de las personas que componen la Trinidad o la Deidad, y hablamos del Hijo, de Jesús, el Verbo,
como otra de las personas que compone la Trinidad o la Deidad. Recuerden que somos imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, usted y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero ahora mismo usted me está viendo a mí solo. Está viendo uno solo, no está viendo ni mi alma, ni está viendo mi espíritu. Me ve a mí como persona. Entonces yo soy trino, pero cuando usted me ve, usted ve uno solo. Así es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando lo veamos, que estemos en el cielo delante de su presencia, o cuando Él venga aquí a la tierra, que estemos delante de Él, es una sola persona que vamos a ver. Pero en esa sola persona estará contenida la deidad, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice la Biblia, lo dice el libro de Deuteronomio. Es importante que usted entienda esto. Y si necesita que hagamos un estudio más profundo sobre eso, déjenlo en los comentarios. Yo con mucho gusto preparo el estudio y se lo explico por la palabra de Dios, viendo versículo por versículo. Entonces, cuando en el verso 8 del capítulo 2 de Génesis dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿por qué la Biblia aplica entonces ahí el nombre Jehová Dios? Porque el nombre Jehová Dios es el nombre con el cual Dios se le revela a Adán. Dios había creado a Adán primero que la mujer. Vemos en la Biblia que luego la mujer fue creada de una costilla que Dios sustrajo, sacó del hombre. Pero el nombre Elohim, que aquí vemos en la Biblia que se traduce como Dios en español, ese es el nombre con el cual Dios se da a conocer como el Dios creador, y es el nombre con el cual lo conocen los ángeles. Lo conocen los ángeles del cielo. Pero sin embargo, el nombre Jehová es el nombre con el cual Él se ha dado a conocer al hombre. Por eso en la zarza, cuando Dios se le aparece a Moisés, dice la Biblia, vamos a buscarlo. No lo voy a citar de memoria, aunque me sé el texto, pero vamos a buscarlo para que usted vea algo interesante. Miren algo. Estamos leyendo en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, dijo Moisés a Dios. Oigan bien, Dios es cuestionado por Moisés. Moisés le hace una pregunta a Dios que es válida y lógica. Y dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es el nombre en español del nombre Yahvé o Yahweh. De ahí deriva el nombre Jehová. El nombre Jehová que conocemos en la Biblia en español, en castellano, ese nombre Jehová deriva del hebreo Yahweh o Yahvé. Muchos lo escriben Yahvé, otros los escriben Yahweh, pero al fin y al cabo significa yo soy, o yo soy el que soy, o simplemente yo soy. Y de ahí, de Yahweh o de Yahvé, deriva el nombre Jehová, que significa en español yo soy. O sea, el Dios del tiempo presente. Dios es Él mismo es en todo tiempo. En tu pasado, en tu presente y en tu futuro. En mi pasado, en mi presente y en mi futuro, Jehová es Dios. Él es el Señor. Él no pasa, Él no caduca, Él no pasa de tiempo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importa la situación y la circunstancia, Él es nuestro Dios, nuestro presente, y Él siempre está ahí. Si pudiéramos ir en una máquina del tiempo, suponiendo, hipotéticamente hablando, y nos fuéramos una máquina del tiempo al pasado, ahí está Dios. Pero si nos fuéramos en esa misma máquina del tiempo al futuro, suponiendo que fuera posible, entonces ahí está Dios también, porque Él es el Dios siempre presente, el gran yo soy. Entonces ese nombre es un nombre poderoso y tiene una connotación bastante profunda. Pero obviamente Dios se le revela a Moisés como Jehová. Pero sin embargo dice en la pregunta que le hace, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Jehová le dice, yo soy el que soy. Dile que Jehová te ha enviado. O yo soy te ha enviado. O sea, ellos ya conocían ese nombre. Pero ¿de dónde lo conocen? Porque ellos estaban cautivos
en Egipto, tenían 400 años cautivo en Egipto. Entonces, de alguna forma habían escuchado ese nombre, de alguna forma lo habían oído mencionar. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Vemos aquí que ya cuando Dios forma al hombre, que lo crea, lo forma, dice la Biblia, para que ustedes me sigan la huella, Génesis capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre. Cuando dice Génesis capítulo 1 verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios crea al hombre. Y el verbo creó ahí es bara. O sea, Dios creó algo de la nada. El hombre es una creación nueva de Dios. El hombre antes no existía, sino que cuando Dios lo crea, crea evidentemente una raza nueva, un ser nuevo, un ser distinto a lo que había creado. Entonces, aquí en el verso 8 del capítulo 2, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. La palabra formado allí es yaxar, que significa tomar algo o hacer algo de lo que está creado. Recuerden que el verbo que se utiliza en el verso 27 es bara. Dios crea algo nuevo. Pero ¿qué utiliza Dios para crear al hombre? Utiliza el polvo de la tierra. De ahí, del polvo de la tierra, hace barro, hace lodo. Y entonces hace un muñeco y luego sopla aliento de vida en su nariz. Y así el hombre llega a ser un ser viviente. Entonces, el hombre fue creado a partir de algo que ya había sido creado. Porque el polvo de la tierra lo hizo Dios. Entonces Dios tomó el polvo y del polvo de la tierra Él formó al hombre. Por eso dice aquí que Dios había formado al hombre. Sin embargo, en el verso 27 del capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre. Porque son dos verbos diferentes que dan a entender una idea bastante distinta. Mientras que el verso 27 del capítulo 1, cuando Dios dice, y creó Dios al hombre, está hablando de que Él hizo una creación nueva. O sea, está creando la raza humana, algo que no había sido creado anteriormente. Entonces, ¿de dónde lo crea? Bueno, Él utilizó el polvo de la tierra y del polvo de la tierra hizo lodo o barro. Y hizo un muñeco y luego sopló aliento de vida en su nariz y de ahí el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, por eso dice la Biblia que Él había formado al hombre. Había formado al hombre, o sea, lo había formado de algo que ya existía. Es bueno que usted sepa eso. Entonces, Dios se revela al hombre, Adán, al hombre que había formado con el nombre de Jehová, Jehová Dios. O sea, Dios se le revela a Adán como el Dios creador. Pero como de una forma personal o como de una forma ya más personalizada, Dios decide revelarle su nombre a Adán. Recuerde que Dios tenía a Adán como amigo porque ya lo había creado y quería establecer una amistad con él, una relación personal con él y que Adán tuviera una relación personal con él. Por eso Dios se le revela a él como Jehová Dios. O sea, de una forma personalizada le da su nombre, pero le hace entender que Él es el creador. El hombre en el principio entendía y sabía que el único creador era Dios, era Jehová. Pero hoy en día eso se ha desvirtuado y por el pecado y por la maldad y por el engaño de Satanás, el diablo le ha metido en la cabeza a la gente que la creación viene producto del Big Bang, que viene producto de la evolución, es decir, la creación del hombre viene producto de la evolución y la creación del universo, de los astros, de todas las estrellas, del sol, de la luna, del planeta, que todo eso es producto de una explosión cósmica que sucedió hace millones de millones de millones de años, llamada el Big Bang. Cosa que es falso, cosa que es mentira. Entonces el hombre ha tratado de sustituir la verdad de la palabra de Dios por la mentira satánica, por la mentira diabólica. Pero sabemos que hay un solo Dios y que hay un solo creador que es Jehová Dios. Entonces Adán sabía esto perfectamente. Entonces Dios se le revela a Adán como Jehová Dios. El Dios, ¿verdad?, que ha creado todas las cosas. De hecho, si nos vamos a Génesis capítulo 5 para que usted vea lo que estamos hablando, y pueda en el capítulo
4, no es Génesis capítulo 5, el capítulo 4 de Génesis, verso 26. Voy a leer desde el verso 25 para que me entiendan mejor la idea. Dice Génesis capítulo 4, verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Este hijo, Set, fue el que tuvieron Adán y Eva después que Caín mató a Abel. La palabra Set significa sustituto, uno que sustituye a otro. Recuerden que Dios le dio este hijo a Adán y a Eva para consolarlos de la muerte de Abel, el cual mató a Caín por envidia y por celos. Y dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, el nombre Set significa sustituto. El nombre Set significa sustituto. Y fue en sustitución de Abel que Dios le dio ese hijo a Adán y a Eva. Ahora, note lo que dice el verso 26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que la generación de Set en adelante fueron los primeros en invocar el nombre de Jehová. O sea, bíblicamente hablando y según los registros bíblicos, el nombre de Jehová comenzó a invocarse de manera masiva de la generación de Set en adelante. Posiblemente Adán y Eva lo invocaron cuando presentaban ofrendas. Obviamente Caín y Abel tuvieron que haberlo invocado cuando presentaron su ofrenda, pero ellos solamente eran los que invocaban el nombre de Jehová en aquel entonces. Ahora ya de manera masiva, a nivel vamos a decir mundial, porque ya la tierra comenzó a poblarse, a llenarse y a multiplicarse. Entonces ya de manera masiva y global, de la generación de Set en adelante es que los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. O sea, el nombre de Jehová era conocido mucho antes del tiempo del diluvio. El nombre de Jehová era invocado mucho antes del tiempo en que el diluvio vino sobre la tierra, mucho antes de Noé nacer. Entonces, por eso cuando Moisés le dice a Dios, cuando yo vaya donde los israelitas y ellos me pregunten que cuál es el nombre del Dios que me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Entonces Jehová le dice, diles que yo soy te ha enviado. En pocas palabras, dile que Jehová te ha enviado. Ellos inmediatamente iban a saber que Jehová era el Dios de sus padres. Ellos inmediatamente iban a saber que Jehová era el Dios de Noé, que Jehová era el Dios de Set, que Jehová era el Dios de Abel y que Jehová era el Dios de Adán. Porque ya ellos conocían ese nombre porque lo habían traspasado verbalmente de generación en generación. Habían hablado de ese nombre de generación en generación. Recuerden que en los tiempos antiguos, las tradiciones, las enseñanzas y los mandamientos se pasaban verbalmente, oralmente, de boca en boca, porque no existía la escritura. Las personas en ese tiempo todavía no sabían de letras, no sabían de escrituras. Existían símbolos, ¿verdad? Pero de alguna forma, el sistema hebreo, para así escribirse la Torá, el Antiguo Testamento, fue introducido miles de años después de la creación, obviamente, de Adán, del nacimiento de Set y de los acontecimientos del diluvio universal sobre la tierra. O sea, después del diluvio, muchos siglos después, fue que comenzó a escribirse la Torá o el Antiguo Testamento en pieles de cabra, por medio de símbolos, y luego con el tiempo la escritura fue evolucionando. O sea que no fue desde el principio de la humanidad, sino que fue muchísimos siglos después, según lo que entendemos y según lo que ha encontrado la arqueología moderna y según los estudios que podemos encontrar en diversos tipos de fuentes, diferentes tipos de libros. Y así muchas de estas escrituras se conservaron porque al ser escritas en cuero de cabra, el cuero de cabra es, vamos a decir, un material que permite que lo que se escribe allí se conserve por mucho tiempo. Y es prácticamente una de las formas, o eran una de las formas más utilizadas en aquel entonces para escribir cosas y poderlas guardar. Luego, muchos siglos después, se comenzó a utilizar el papiro, que es un tipo de papel que era obtenido de los árboles, y de ahí del papiro se hacían rollos, los famosos rollos que usted ve en las películas de la Edad Media y de los tiempos antiguos.
y así sucesivamente. Quizás en otro tiempo, en otro momento, le dé un estudio sobre la Biblia y sobre los primeros escritos de la Biblia y dónde se comenzó a escribir de manera más detallada. Pero quise dejarle eso para que usted lo supiera. Entonces, el nombre de Jehová ya no era una novedad para los hijos de Israel. Cuando Moisés fuera delante de ellos, ya ellos iban a saber que Jehová era el Dios de la antigüedad, el Dios que ya Adán venía adorando y que Set había adorado y que Noé había adorado. O sea, recuerden que de la línea de Adán, de Set, de Noé, descienden los israelitas, obviamente. Entonces ellos sabían quién era Jehová. Entonces, Adán recibe esta revelación y Dios se le revela como Jehová, porque ese es el nombre de Jehová personal, el nombre de él. Y es de esta manera que él quiere comenzar a establecer una amistad con Adán. Entonces, vamos a ver otra cosa. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra huerto es la palabra hebrea gan. La palabra huerto, aquí se traduce como huerto, pero realmente es la palabra gan en hebreo, que significa jardín. Es importante que entiendan esta parte. Esta palabra jardín básicamente es una palabra que la Biblia Septuaginta traduce como paraíso. ¿Qué es la Biblia Septuaginta? La Biblia Septuaginta es la traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, el cual estaba en hebreo, fue traducido al griego. Y a esa Biblia griega se le llamó la Septuaginta, que es la Biblia básicamente hebrea, pero en griego. Entonces, esta Biblia, la Septuaginta, tradujo la palabra huerto o jardín por paraíso. De ahí que se asocia la palabra huerto del Edén con paraíso. Entonces, ¿de dónde viene la palabra paraíso? La palabra paraíso es una palabra que es una palabra persa, y la palabra paraíso significa como parque, significa recreación, significa también jardín, significa lugar de delicias. Eso es lo que significa la palabra jardín en persa. Entonces, básicamente se utilizó esta palabra paraíso para describir un lugar placentero, un lugar delicioso. Entonces, básicamente se ha utilizado mucho esta palabra porque el huerto que Dios creó era deleitoso, era delicioso, estaba lleno de frutos, de colores y de toda clase de árboles que Dios había plantado para el deleite y la delicia del hombre que había creado, que había formado. Y la palabra Edén aquí es una palabra de origen sumerio. La palabra Edén en la Biblia hebrea hace referencia a una región, hace referencia a una región específica, porque dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. O sea, Edén está hablando de un lugar, de una región, de un lugar específico en la tierra. No era que el huerto se llamaba del Edén, no, sino que está hablando que el huerto o el jardín que Dios plantó lo puso en Edén. Es como, por ejemplo, que usted diga, bueno, en Mónaco yo tengo un hotel, o en Mónaco yo tengo un negocio, o, por ejemplo, si nos vamos a Santo Domingo, es posible que usted diga, en la Abraham Lincoln, específicamente, tengo yo un local, o tengo yo una oficina, o tengo yo un inmobiliario, o tengo yo una plaza. O sea, usted está especificando que en ese lugar, en esa región, usted tiene una propiedad. Y así puede tener cualquier referencia del mundo para, evidentemente, poner esto como ejemplo, comparar esto con lo que le estoy diciendo. Básicamente aquí cuando la Biblia dice en Edén, está hablando de un lugar, de una región en específico. Es importante que usted sepa eso. No es que el huerto se llamaba del Edén, sino que el huerto quedaba en el Edén y por eso adquiere el nombre. Pero Edén es una palabra de origen sumerio, en sumerio es Edín, que significa planicie, tierra llana, o tierra plana, o tierra llana más allá de los lugares cultivados. Edén era una zona plana
y verde. Una zona plana y totalmente verde, totalmente fértil. Y en esa zona plana, allí plantó Jehová Dios un huerto. Entonces, Dios plantó un huerto con el objetivo de que el hombre lo labrara y lo guardase. Miren lo que dice la Biblia. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios puso al hombre primero allí. No estaba la mujer, sino el hombre. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Dios inmediatamente puso el huerto allí, hizo que a la vista del hombre naciera todo tipo de árbol delicioso. En el momento en que Dios lo decretó, comenzaron a salir árboles de la tierra de inmediato para que llenaran el huerto de toda clase de frutos y de árboles deliciosos para que el hombre pudiera comer y deleitarse. Dice la Biblia, también el árbol de vida en medio del huerto. Esto es algo importante. El árbol de vida era el árbol que obviamente contenía el fruto de la inmortalidad. El hombre en el huerto del Edén no era inmortal. El hombre era mortal. Por eso, cuando pecó, murió. Es importante que sepa esto. En el huerto del Edén, el hombre no era inmortal, no era eterno. Él no moría porque estaba en la presencia del Señor. Recuerde que la Biblia dice que cuando los israelitas salieron de Egipto y anduvieron por el desierto 40 años, ellos ni siquiera la sandalia que llevaban puestas en sus pies se desgastaron, ni su ropa se dañó, ni se rasgó, ni se destruyó, porque Dios estaba con ellos. La presencia de Jehová es tan fuerte y tan poderosa, la unción es tan fuerte y tan poderosa que no permite que ni siquiera tu ropa se desgaste. Pero algo pasaba con el hombre también a causa de la unción en el huerto. La unción preservaba la vida del hombre. La unción no permitía que el hombre muriera. La unción no permitía que sus células se desgastaran y murieran, porque mientras estaban en la presencia del Señor, tenían vida, porque estaban conectados a la vida, estaban conectados con el Creador. No había pecado, no había maldad. El hombre estaba en una relación íntima y perfecta con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Pero vemos que más adelante el pecado cortó esa relación que tenía, y ahí mismo, al momento de cortarla, quedó expuesto a la muerte por causa del pecado. Pero vamos a seguir indagando. Algo importante antes de avanzar es que note que dice la Biblia, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo le voy a explicar algo. Dios siempre ha querido que el hombre tenga vida y no muerte. Por eso, cuando hace crecer estos dos árboles, dice la Biblia que hizo crecer el árbol de vida primero y luego el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida fue creado para que el hombre viviera eternamente y para siempre. Este árbol de vida representa a Cristo, porque Cristo es el dador de la vida. Sin embargo, había y existía otro árbol en el huerto del Edén, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol del cual ellos comieron luego cuando fueron tentados, o cuando Eva fue tentada en este caso por la serpiente, y luego Eva le dio a su marido y él comió. O sea, es importante que usted entienda que Dios no desea el mal del hombre, sino el bien, porque si hubiese querido, hubiese dicho primero el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, lo que Dios hizo nacer primero fue el árbol de la vida. El deseo en el corazón de Dios era que el hombre tuviera vida y que no muriera. Pero Dios hizo también crecer el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar al hombre. No para tentarlo, porque Dios no tienta a nadie. Y dice la Biblia que Él no puede ser tentado por el mal. Dios no te va a tentar a ti a hacer algo en contra de su palabra, ni a que desobedezcas su palabra. El problema aquí radica en que Dios tenía que probar al hombre, porque ya Satanás, que había sido creado antes que el hombre, había pecado, y el hombre tenía que ser probado para que la lealtad del hombre saliera a relucir. El hombre tenía que decidir si obedecer a Dios o desobedecerlo y someterse a las
mentiras y engaños de Satanás. Entonces por eso Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque con ese árbol él iba a conocer lo que era el bien y el mal. Si el hombre obedecía a Dios, iba a comer del árbol de la vida e iba a vivir para siempre. Pero al momento de desobedecer, entonces lamentablemente iba a ser expulsado del huerto del Edén, que fue lo que pasó. De hecho, quizá no en este video, pero más adelante vamos a ver cuando el hombre cae, que Dios decide sacar al hombre del huerto del Edén para que no fuese que comiese del árbol de la vida y viviera para siempre. Ahí se confirma lo que yo le estoy diciendo. Eso está en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y la mujer peca delante de Dios. Dice que fueron expulsados del huerto del Edén y que Dios lo hizo con el objetivo de que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre, pero en pecado, porque ahí entonces la ruina iba a ser grande y total. Entonces posiblemente no hubiera existido la posibilidad de que el hombre fuese redimido si hubiese comido del árbol de la vida y hubiese vivido para siempre, pero en pecado. O sea, hubiese sido una cosa horrible, porque ahora vivimos en pecado y los hombres mueren. Imagínense que el hombre vive en pecado pero que no muera nunca. O sea, eso hubiese sido el caos total, el mayor fracaso de la historia. Sin embargo, gracias a Dios no fue así. Pero vemos en la Biblia que el deseo de Dios es bendecir y dar vida y no muerte. Eso es importante que lo sepa. Dios siempre pone a prueba a sus seres que crea. Dios pone a prueba te pone a prueba a ti, me pone a prueba a mí. Y dice la Biblia que siempre vamos a ser probados y que nuestra fe va a ser probada por el Señor. Vamos a seguir avanzando. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. Estas son piedras preciosas. Estos ríos estaban llenos de riquezas. Eso es lo que destaca la Biblia con esto. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el río Tigris, que está en Asiria, cerca de los países árabes, lo que antes se conocía como Mesopotamia. Y dice la palabra del Señor: este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Hoy en día quedan solamente el río Tigris y el Éufrates, es decir, el Hidekel y el Éufrates, ya que los otros 2 ríos fueron destruidos cuando el diluvio. Pero si usted se busca en Google, usted busca los nombres de estos ríos o busca río Hidekel, río Éufrates o río Pisón o río Gihón, y busca en Google y pone imágenes satelitales. Hay ciertas imágenes satelitales que han sido tomadas y que presentan las rutas secas de estos ríos. Es decir, son imágenes que presentan de que alguna vez en la historia de la humanidad hubieron 2 ríos que estaban cerca del río Tigris y del río Éufrates, pero que ya no existen y solamente quedan las grietas. Se ven muy mínimamente, pero se pueden observar, se pueden apreciar, de que esas grietas pertenecieron a 2 brazos distintos de ríos que quedaban cercanos al río Hidekel y al río Éufrates, corroborando así lo que dice la Biblia de que habían 4 ríos que se repartían y que salían del huerto del Edén, que eran el Pisón, el Gihón, el Hidekel o el Tigris y el Éufrates. Así usted puede buscar esta información y puede corroborar lo que dice la Biblia, y le va a ser de mucha bendición, porque así se va a dar cuenta más todavía que lo que la Biblia dice es verdad. Pero estos ríos fueron destruidos cuando el diluvio arrasó totalmente la tierra que en ese entonces se conocía, y toda la geografía terrestre a nivel general, a nivel mundial, a nivel universal, cambió drásticamente. Se entiende que los cañones, por ejemplo, que están en Colorado, aquí en Estados Unidos, fueron creados durante el gran diluvio universal. Muchos montes que existían en la antigüedad fueron destruidos por causa del diluvio, mientras que otros se formaron a partir del diluvio. Si usted se profundiza en este tema y averigua en internet y en documentales, se van a dar cuenta que hay montes que tienen
hasta 8.000 pies de alto. Imagínese usted, montes de 8.000 pies de alto, de 1.000 pies de alto, de 2.000 pies de alto sobre el nivel del mar, que tienen caracoles en su cúspide, en su cima. Los científicos han quedado anonadados, han quedado estupefactos con estos descubrimientos, porque cómo llegaron esos caracoles allá arriba, cómo llegaron aquellas especies marinas que ya están obviamente disecadas, están muertas, solamente quedan las conchas de esas especies. ¿Cómo llegaron esas especies marinas allá arriba hasta esa montaña si el mar está bastante lejos de esas regiones? No hay mar cerca, no hay playa cerca, y son montañas bastante altas. Estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 hasta 8.000 pies de alto sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando que para eso haber ocurrido tuvo que haber acontecido una inundación global, universal, y que esos montes hayan quedado cubiertos de agua del mar total y completamente, para que luego, al descender el agua, hayan quedado esos caracoles ahí y obviamente hayan muerto por la falta de agua, porque estaban fuera de su hábitat, y hayan quedado ahí como prueba y muestra de parte de Dios hacia nosotros de que hubo una vez un diluvio universal que arrasó la tierra, que azotó la tierra. Entonces, por eso es importante investigar sobre estos temas en documentales, en libros, en textos que sean, ¿verdad?, de ayuda, para que usted corrobore lo que dice la Biblia con relación a estos hechos, estos fenómenos. No es que dudamos de la Biblia es la palabra de Dios, como hemos dicho antes, pero es de mucha bendición cuando usted indaga y averigua más allá de los textos bíblicos, y así confirma que la Biblia es total y completamente cierta, y eso reafirma su fe y lo ayuda a usted a que tenga mucho más información para bendecir y ministrar a otros en el conocimiento de la palabra, y le da incluso mucho mayor seguridad al momento de usted hablar del tema, porque sabe que lo que está hablando pasó y es verídico. Amén. Entonces seguimos. Verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase, es decir, lo protegiera. ¿Lo protegiera de quién? De Satanás. Obviamente Satanás estaba en la tierra y estaba merodeando, esperando el momento preciso para atacar al hombre. O sea, Dios puso al hombre allí para que lo protegiera y lo guardase. Y algo muy importante que le voy a mencionar ahora, esto corrobora lo que yo le estaba enseñando la otra vez acerca de Lucifer antes de su caída. Si nos vamos a Ezequiel, capítulo 28. Perdón. Ezequiel capítulo 28 dice el verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando de Lucifer antes de su caída y de la majestad y el esplendor y la belleza que él poseía. Pero dice que él estaba en Edén. Edén es una región en la tierra, no en el cielo. Hay gente que dice que ese era el Edén en el cielo. No, Edén es una región en la tierra que quedaba aquí en el planeta Tierra. Está hablando del primer Edén que fue creado, del primer huerto que fue creado, donde fue puesto Satanás para que lo guardase, para que lo protegiera, para que lo cuidara, para que estuviera allí. Por eso a él se le llama el querubín protector, porque una de las primeras asignaciones que Dios le dio fue estar allí y guardar y cuidar ese lugar. Entonces, obviamente ya sabemos qué fue lo que pasó con él. Ya sabemos qué fue lo que aconteció con Lucifer, cómo llenó su corazón de soberbia, cómo llenó su corazón de engaño, de altivez, y se rebeló contra Dios. Pero aquí vemos que el Edén existía antes de que el hombre fuese creado. Sin embargo, cuando vino el juicio de Dios sobre la tierra por causa del pecado de Lucifer,
Entonces ese lugar quedó totalmente destruido, devastado. Entonces Dios vuelve a crear nuevamente el Edén, vuelve a crear ese huerto, pero en este caso se lo da al hombre. Esa es una forma también de Dios juzgar al diablo, dándole a entender, tú despreciaste la oportunidad que te di, tú despreciaste el hecho de que yo te diera gloria, te diera vestiduras hermosas, te diera belleza, te diera sabiduría. Entonces te puse en un huerto hermoso, te puse que lo guardase, que lo cuidaras. Sin embargo te rebelaste contra mí, entonces ahora yo se lo doy a otro. Lo mismo que tú tuviste, pero se lo doy a otro. Fue lo mismo, por ejemplo, que pasó con Saúl. Saúl evidentemente se había desviado del propósito de Dios. Y Dios quitó el reino de Saúl y se lo dio, dice la Biblia, a uno mejor que él. Dios le dijo esto como juicio a Saúl. Le dijo, por cuanto no has cumplido mi palabra, por cuanto te has rebelado contra mí y no has cumplido mis decretos, ni mis estatutos, ni mis mandatos, por tanto yo rompo de ti el reino y lo doy a un prójimo mejor que tú. Y se lo dio a David, el que cuidaba las ovejitas. O sea, Saúl siendo rey, fue degradado por Dios, fue rechazado por Dios y se lo dio a un simple pastor. Entonces lo mismo pasa aquí, el mismo principio con Satanás. Siendo él un ángel de jerarquía, de mayor rango. Recuerden que la Biblia dice que Dios hizo a los ángeles mayores que los hombres somos un poquito menor que los ángeles. Sin embargo, ese ángel que fue creado, que era perfecto, Lucifer, despreció su lugar, despreció lo que tenía y lo puso por el suelo y puso y menospreció la palabra del Señor por su codicia, por su soberbia, por su engaño, por su maldad y por lo malo que había en su corazón, el engaño y la maldad que había en su corazón, y por ende entonces despreció todo eso y se rebeló contra Dios. Entonces Dios